postrada en cama con fiebre, entonces tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y lo servía. Solo que el apóstol Pedro tuvo suegra y de ninguna manera, según la tradición católica, calificaba para ser el primer papa. ¿Ven? Antes Pedro era casado. Solo que si vemos algo muy importante, hermano, que la tradición de los hombres empieza, hermano, a hacer que la gente se haga un religioso, un ciego, y empieza a decaer, y empieza a corrompirse moralmente y no puede tener una comunión con Cristo. Y la Biblia dice, hermano, acerca de estas cosas, y déjame decirle que hoy en día nosotros no podemos callar ante la verdad, ¿verdad? Porque últimamente, hermano, como los hombres tienen la libertad de hablar mentiras, nosotros tenemos la libertad de hablar la verdad de Dios, amén, ampliamente y sin, hermanos, contradicción. Dios tiene la primera y la última palabra en tocante a doctrina, tocante a la Biblia. Y la tradición, hermano, supuestamente puede hacer muchas cosas, pero no puede cambiar el destino de ningún hombre, no puede cambiar su familia, no puede cambiar el mundo. Solamente Cristo salva eternamente. Aquí vemos una cosa muy importante. La Biblia dice, hermano, que hay un infierno y que hay una gloria, que hay un cielo y hay un infierno. Solo la tradición dice que hay un purgatorio. Algunos de ustedes dicen, bueno, eso ya lo sé, hermano. Eso ya lo sé. Pero hay una cosa que nosotros debemos de enseñar y no callar en este último tiempo, donde la enseñanza tradicionalista piensa, hermano, que nosotros, los creyentes en la Biblia, estamos mal. Debe decirte, la tradición puede enseñar que hay purgatorio, que el sacerdote puede, con tantas misas, ¿sabes? María puede sacar a la gente del purgatorio, pero la Biblia dice que una vez, hermano, el Señor nos enseña que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y cuando una persona muere, de ninguna manera, hermano, podrá ser sacado de un purgatorio, porque no hay tal cosa que un purgatorio. Hay un cielo y hay un infierno. Al aceptar a Cristo, la Biblia dice, el que en Él cree tiene vida eterna, y al rechazar a Cristo dice, el que no cree ya es condenado. Solo no hay tal cosa, como dice la tradición, de un purgatorio. Amén, hermano. ¿Están aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque a veces nosotros somos intimidados por la gente pensando y el lavado de cerebro de la tradición y la religión, es decir, nosotros somos muchos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, personas muy capacitadas, pero si esas personas muy capacitadas y muy instruidas y muy educadas no saben que tienen vida eterna, si esas personas no saben la Biblia, entonces son ignorantes de las verdades de Dios, y entonces guían a la mentira, a la destrucción, a los que los siguen. La Biblia dice que la salvación no es por obras. Efesios 2:8 y 9 dice la Biblia, hermano, que la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es algo que yo me gano, no es algo que yo puedo comprar, no es algo que yo puedo recibir por el bautismo, no es algo que puedo recibir por los sacramentos. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la salvación es un regalo gratuito de Dios. Ni el bautismo, ni pertenecer a la iglesia más grande, ni los sacramentos, ni nada que tú hagas puede comprar tu salvación. Solamente la sangre de Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario por gracia, un don inmerecido, no por ninguna obra, no porque yo me lo gane o yo pueda hacer algo para adquirir la salvación. La salvación Dios me la da al creer en Jesucristo solamente, para vida eterna. En esta tarde nosotros estamos hablando de la palabra de Dios o la tradición. ¿Qué es lo que nosotros creemos?
Porque mucha gente piensa que está creyendo en Dios, pero todo lo que está viendo es tradición de hombres. La Biblia dice, hermanos, y yo miraba en las noticias que al Papa le dan una almohadilla con una rosa de oro para que él lo ofrezca a la Virgen cuando vaya a dar su misa. Y déjame decirle, hermano, que algo que nosotros debemos saber, que cuando el Papa apoya a la adoración a la Virgen, a la adoración a los santos, el Papa se hace un idólatra, se hace un cómplice de la idolatría. Y hay algo que nosotros debemos aprender, hermano, que Dios aborrece la idolatría, destruyó naciones, destruyó grandes imperios por causa de la idolatría y asentó a Israel en lugar de ellos. Solo la Virgen no es el medio para llegarnos a Dios. Ningún santo, ningún mediador puede tomar el lugar de Cristo, porque dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios. Y nótese, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice un solo mediador, no dice muchos mediadores, no dice muchos que intercedan o que nos puedan ayudar. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, amén. Él es el único que puede mediar, interceder por nuestros pecados, el único que puede salvar, el único que podemos orar, porque hasta la fecha yo sé que el viejito este o el señor este dijo, yo voy a rezar a la Virgen para que ayude a México. Hermano, y la Virgen no va a ayudar a México. Se va a hundir la persona que sigue creyendo en la Virgen, en los santos, en este hombre, porque todo lo que está pasando en México es la corrupción de la enseñanza tradicionalista, la corrupción de tanta mentira, de dejar la palabra de Dios a un lado y creer lo que dicen los hombres, creer lo que dicen los papas, los sacerdotes, los obispos. Hermano, eso ha guiado a muchas naciones a la desgracia, a la miseria, aún la pobreza material, la miseria, hermano, de lo que está viviendo nuestro país, México, y otros países de habla hispana, por haber abrazado la mentira y haber rechazado la verdad. Nosotros debemos saber esto, ¿verdad? Y debemos enseñarlo sin intimidarnos, amén, sin intimidarnos, amén. Yo sí soy el Papa, porque mi nietecita me dice gran Papa, ¿verdad? Así me dice, gran Papa, ¿verdad? Y el Papa no es Papa porque no está casado, amén. No es ni Papa, amén. El Papa no tiene la autoridad, no tiene las llaves. El que tiene las llaves es Cristo Jesús, amén. No es el hombre que presume de tener algo que no tiene. Y en esta tarde yo quiero aclarar, quiero levantar mi voz a decir que ningún hermano que sea consciente de su salvación adoraría o se doblaría o quizás agacharía la cabeza como Felipe Calderón al presentarse delante del Papa diciendo, bueno, tú estás sobre mí, tú tienes autoridad sobre mí. Déjame decirte, hermano, la Biblia nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de los papas caerá. La palabra de Dios, hermano, subirá y prevalecerá. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, ¿ven? Y de hecho la iglesia no es la iglesia mayor, no es la que tiene más número. La Biblia dice que la iglesia es donde 2 o 3 estén congregados. Amén. La iglesia no tiene mediadores, amén. Nomás un mediador que es Cristo. La iglesia bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a personas que se han arrepentido. La iglesia no confiesa sus pecados a un hombre, amén. Los confiesa a Cristo, amén. Los pastores o los ministros no dicen que son sucesores de Pedro, amén. Cristo es la cabeza de la iglesia y los pastores somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Consiervos. Y en la tradición
se ha inventado la doctrina del celibato, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:1, la Biblia dice que todo ministro y todo hombre o siervo de Dios debería estar casado. Pedro estuvo casado en 1 Timoteo 3:1. Yo quiero que vaya rápidamente porque el tiempo va volando y nosotros queremos poner en claro esto, que ningún ministro podía ministrar, porque